Con este libro, Al sur de Río Tercero, es el rescatar un poco la historia perdida, ha sido dormida durante tantísimos años. No hay trabajos, no hay testimonios, entonces por lo pronto yo era curiosa y tenía la inquietud de decir, bueno, ¿qué había pasado aquí en esta zona tan amplia, desde el norte de Río Cuarto hacia el sur de Río Tercero? Y no había ningún tipo de libros, no hay bibliografía, no existía. Entonces, a raíz justamente de esa curiosidad es que comienza mi investigación. Durante muchísimos años fue primero el puntapié para el libro de mi pueblo, un paraje llamado Las Perdices, y a raíz de ahí es como decir, bueno, lleguemos más allá en toda la zona. ¿Recopilás un poco la historia de toda la zona? ¿De dónde hasta dónde? De toda la zona, digamos, desde lo que es, antiguamente se llamaba El Salto, que es Almafuerte, hasta Villanueva, siguiendo la línea del Tercero, hacia el sur. Es un poquito a las márgenes norte, pero digamos más que nada hacia el sur, y hacia el sur hasta casi llegar a la línea de Río Cuarto. Ha sido muy tratado el tema de Río Cuarto, por lo tanto no he tocado ese tema de los aledaños a Río Cuarto. Pero sí, por ejemplo, esta zona que ha sido paso de mucho, ha sido muy importante. Específicamente, General Cabrera, General Deza, eran pasos de posta recién a partir de 1848. Y fíjate qué tarde que es el paso de posta, porque tenemos las anteriores de 1700 y pico. Por lo pronto, digamos que aquí en todos lados figuraba como un desierto. Entonces, por lo pronto, no puede existir una historia muy rica, sino a partir del 48 que comienza a pasar la posta. Pero mientras que en el 1700, digamos desde la línea todo del sur del Río Tercero, comienza a poblarse despacito, digamos, porque ya estaban otorgadas esas mercedes, en ese tiempo se llamaba, estamos hablando de la época de la colonia. ¿No es cierto? ¿Ya está a la venta este libro? Está a la venta, sí. El tema es ese porque lo he hecho una edición prácticamente casera, vamos a decir, a pesar si bien lo ha trabajado un editor conmigo. El libro por ahora va a estar, a medida que lo voy presentando, vamos a ir encontrando su lugarcito. Por ahora aquí en General Deza va a estar en la Casa de la Cultura. Liliana, este libro un poco relata la historia, ¿no? de esta zona, de esta región. ¿Hay testimonios? ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando abra tu libro? Bueno, testimonios orales no puede existir porque es una historia que termina en 1872. No hay, digamos, recuerdos prácticamente. Una de las cosas, por ejemplo, que puede llamarle la atención es el hecho que hubo esclavitud. Una sociedad colonial perfectamente conformada, como nosotros nos imaginábamos en la época nos imaginamos la sociedad de Buenos Aires, ¿no es cierto? La negra, que era hacendosa. Bueno, aquí también había una época colonial floreciente fue. Tenían frutales, o sea, yo de lo que te digo, absolutamente todo, no es que yo lo leí en un libro, yo leía los partes, yo leía los testamentos. Entonces, en un testamento figura en la casa y figura como propiedad hasta qué plantas había. 200 plantas, por ejemplo, de frutales. Entonces uno hace pensar que no era para consumo, sino que eran para dulce, y que era para exportar, o era para trasladar a otra provincia, ¿no es cierto? O sea que todo nos va dando indicio, uno tiene que ir haciendo la historia desde la nada, ¿no es cierto? Eso, digamos, lo que a mí me ha llamado muchísima atención, la presencia de un 10% de esclavos, por ejemplo, en esta sociedad. ¿Dónde has conseguido todos estos datos, no? Claro, únicamente archivo histórico. Todos los archivos históricos de la provincia, incluso de Buenos Aires también, en el caso de las postas, he tenido que investigar en el correo, en el archivo del correo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo le dedicaste? Claro, esto yo diría casi 14 años, en el libro específicamente 7 de investigación, y que vamos a multiplicarlos por miles de páginas que tengo digitalizadas, las tengo yo, y de ahí hemos resumido en 300 páginas la historia para hacerla amena, ¿no es cierto? Para hacerla
Y he dejado, por ejemplo, censos muy interesantes, de distintos tipos, censos de propiedades, por ejemplo, que nos van a dar una idea cómo, después de esa sociedad tan floreciente que hablábamos de la época colonial, pasa a una época de despoblación, una época de éxodos, en la época de los unitarios y federales. Hubo éxodos en la zona, que es también un dato muy interesante, muy importante. Nosotros pensamos en los éxodos en la época de Salta, nosotros con los gauchos, y aquí hubo éxodos también. Prácticamente despoblada esta zona en ese éxodo. Sí. El éxodo se da, la gente vuelve a su lugar, no puede vivir porque está asolado continuamente por las invasiones de los malones, las invasiones indígenas, y a su vez asolado por unitarios y por federales, están al medio ellos. Claro. Es imposible vivir, se llevan los animales, no tienen para sustentarse, caen en pobreza, los árboles se secan, las casas se comienzan a derrumbar, comienzan a florecer los ranchos. Entonces, hay un periodo del año 20 prácticamente, casi después del 40, 1840, en que fue un desierto, pero no hay partidas de nacimiento. Yo me baso en que no solamente en lo que yo veía en los partes de los comandantes, sino que he buscado página por página los libros parroquiales. Entonces con eso tengo realmente la prueba fehaciente de que no hubo bautismos en la zona. Está bien. ¿Cuándo se va a presentar el libro aquí en General Dehesa? Se presenta este domingo a las 19:30 horas en la Casa de la Cultura. Están todos invitados, va a ser un placer contar con la presencia de todos. Bueno, muchas gracias. Gracias.